Hola, ¿cómo están? Continuamos con la derivada de una función y el día de hoy vamos a ver las reglas básicas de derivación. Para ver las reglas básicas de derivación, yo les voy a hacer mención de cuál es la regla y solamente voy a demostrar algunas. El resto de las propiedades ustedes van a demostrar de tarea, algunas se las puse en el taller y las otras son consecuencia de estas que voy a demostrar. La primera de ellas sería la derivada de una constante y dice que si tenemos una función de x igual a un valor constante para toda x, entonces, la derivada con respecto de x de esa función es igual a 0 para toda x. Y bueno, anteriormente ya habíamos hecho mención de esta notación que pareciera ser un cociente. Esta es otra forma de escribir la derivada y es la derivada de una constante con respecto de x. Otra notación que pueden encontrar en algunos libros es escribir esta D mayúscula con respecto de x. Esta quiere decir derivada total y cuando tenemos una función de una única variable, estas dos son equivalentes. Y bueno, vamos a hacer la demostración de esta propiedad. Para hacer la demostración vamos a recurrir a la definición de la derivada. Entonces, habíamos dicho que la derivada o f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo entre h. En este caso, ¿cuánto vale f de x más h? Bueno, como es una constante que no depende de x, sigue siendo la constante. ¿Cuánto va a valer f de x? En este caso, otra vez es una constante que no depende de x, entonces eso es una constante. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es c, menos f de x, que es c también, entre h. Ahora fíjense que voy a tener un límite 0 entre 0, pero antes de sacar el límite, antes de hacer eso, sin evaluar todavía el límite, voy a hacer esta diferencia y eso se vale porque apenas estoy trabajando con el interior del límite, todavía no estoy sacando límites. Entonces, ahí antes de evaluar el límite, tengo que esto vale 0 entre h. Y 0 entre cualquier número que yo tenga, excepto el 0, va a ser igual a 0 de 0. Ahora sí, voy a evaluar el límite de 0 cuando h tiende a 0. ¿Eso qué me da? Pues va a ser 0. Y termino con la demostración. Y el ejemplo me dice que calcule la derivada cuando mi función es igual a 5. Entonces, utilizando directamente la propiedad que acabo de mencionar, f' de x va a ser igual a 0. Si en lugar de tener f igual a 5, hubiera tenido f igual a menos pi, puede ser cualquier número, puede ser un irracional, puede ser negativo, puede ser el que ustedes quieran. Y este también va a tener esa propiedad, que ese valor constante que no depende de x va a ser igual a 0. La siguiente regla es la regla de la potencia y nos dice que si n es un número entero positivo y f de x va a ser igual a x elevado a la n, entonces la derivada va a ser igual a n por x elevado a la n menos 1. Para hacer la demostración, vamos a recordar la regla binomial, es decir, que si nosotros tenemos este binomio elevado a la n, esta multiplicación de n veces a más b va a ser igual a esta fórmula, ¿sale? Si en lugar de tener a más b, yo tengo x más h elevado a la n, yo puedo expresar esta fórmula como x a la n más, que sería esta parte de aquí, más n x a la n menos 1 por h, que es este segundo término de aquí, más h cuadrada por un polinomio que depende de h. Ok, este polinomio de h es un polinomio de grado n menos 2 en la variable h. Entonces, vamos a acordarnos de esto, de que es un polinomio de grado n-2. Y ahora sí vamos a sacar la derivada de esa función. Entonces, vamos a recordar otra vez la definición. F' de x
¿Cuánto va a valer f en x más h? Eso va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de x más h elevado a la n, porque mi función es esta, ¿no? Y f en x más h va a ser x más h todo elevado a la n, menos f de x, que va a ser x a la n, entre h. ¿Eso qué va a ser igual? Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y voy a reemplazar esta parte de aquí con esta ecuación que acabamos de escribir. Eso va a ser igual, entonces, a x a la n más n, x a la n menos 1 por h, más h cuadrada por el polinomio de h, todo esto menos x a la n entre h. ¿Esto qué va a ser igual? Vamos a ver que se nos va a ir este término con este término y solamente me van a sobrevivir estos términos que están aquí. Entonces eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de nx a la n menos 1 por h más h cuadrada por p de h entre h. Entonces tenía el límite. Ahora fíjense que puedo factorizar este h, porque aquí tenemos un h y aquí tenemos un h. Voy a factorizar ese h y voy a tener igual al límite cuando x tiende a h de h que multiplica a n por x a la n menos 1 más h por p de h. Todo esto entre h. Y fíjense que estos h se me van. Entonces eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de n por x a la n menos 1 más h por p de h, pues ya nada más es así. Ahora acuérdense que p de h es igual a un polinomio que tiene una constante, le voy a poner alfa, por h a la n menos 2, alfa n menos 2, más alfa n menos 3 por h n menos 3, y así hasta que tengo alfa 0. Entonces voy a tener el límite, voy a usar la propiedad de suma de límites, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de nx a la n menos 1 más el límite cuando h tiende a 0 de h por p a la h. Ahora un polinomio es una función continua, siempre va a ser una función continua. Entonces yo puedo sustituir directamente el valor a donde quiero que tender mi variable, ¿sí? Porque ese sí va a cumplir la propiedad de sustitución. Y esta parte de aquí, como no depende de h, voy a considerarlo como si fuera un valor constante. Entonces, ¿cuánto va a ser el límite de un valor constante? Pues va a ser justo esa constante. Entonces, nx a la n menos 1. ¿Cuál va a ser el límite de esta? Bueno, voy a utilizar la propiedad de multiplicación. Me daría el límite cuando h tiende a 0 de h por el límite cuando h tiende a 0 de p de h. Y eso va a ser igual a nx a la n menos 1. ¿Cuánto va a valer el límite de h cuando h tiende a 0? Pues va a ser 0. Por el polinomio evaluado en h igual a 0. ¿Por qué? Porque como es una función continua puedo sustituir directamente. ¿Cuánto es 0 por el polinomio? Pues va a ser 0. Entonces esta derivada o este límite va a ser igual a nx a la n menos 1. Y terminé con mi demostración, que es justo lo que dice el enunciado. Ahora, una nota importante es que a partir de esta regla, que es la regla de la potencia, donde n es un número entero positivo, yo puedo deducir la regla de la potencia cuando n puede ser cualquier valor real, ¿sí? Esto quiere decir que puede ser 3 medios, puede ser 5 tercios, puede ser 2, puede ser menos 3. Cualquier función, potencia que yo tenga, donde la variable va a ser la base, en cualquiera de esos casos, mi regla de la potencia también se va a cumplir. El ejemplo me dice que calcule la derivada de esta función
y va a ser igual f' de x. Vamos a utilizar la propiedad que acabamos de enunciar y va a ser, mi n va a ser 8 en este caso, n por x a la n menos 1, 8 menos 1 es 7. Si yo tuviera, por ejemplo, f, voy a ponerle g de x igual a x a la menos 3 medios. ¿Sí? Eso es un poco más complicada. ¿Cuál va a ser la derivada de esta función? Pues va a ser n, que en este caso va a ser menos 3 medios, por x a la n menos 1. Entonces va a ser menos 3 medios menos 1. Y están de acuerdo que 2 entre 2 es 1, ¿no? Entonces eso va a ser igual a menos 3 medios por x. Menos 3 medios menos 2 medios me da menos 5 medios. Y esa va a ser mi derivada. La siguiente propiedad es la derivada de una combinación lineal. Y dice que si yo tengo dos funciones derivables, eso es importante, que tengan derivada las dos funciones f y g, y que a y b son números reales fijos, entonces la derivada de esa combinación lineal, af de x más g de x, va a ser igual a multiplicada por la derivada de f de x más b multiplicada por la derivada de g de x. Vamos a introducir una nueva notación porque a partir de ahora las propiedades va a ser más fácil recordarlas si utilizamos esta notación. Si yo llamo f de x igual a u y g de x igual a v, entonces la derivada de esta combinación lineal, que podemos escribir con esta notación que parece como una especie de cociente, la derivada de esa combinación lineal va a ser igual a a multiplicada por du más b por db. ¿Cómo vamos a hacer esa demostración? Bueno, la vamos a hacer otra vez con la definición del límite. La derivada de a por f de x más b por g de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de a por f de x más h más b por g de x más h menos a por f de x, esto está multiplicando toda la función, más b g de x entre h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Y ahora voy a juntar esta parte de aquí con esta parte de aquí. Voy a juntar los f's con los f's. Y eso me va a dar igual a por f de x más h menos a f de x. Y ahora voy a juntar los g con los g's. Más b g de x más h menos, porque este menos estaba multiplicando también a esta función, me daría menos b g de x. Todo dividido entre h. Ahora voy a separar estas dos sumas y eso me daría igual al límite cuando h tiende a 0 de a f de x más h menos a f de x, todo entre h, más b g de x más h menos b g de x, todo dividido entre h. Voy a utilizar la propiedad de la suma y entonces me daría el límite cuando h tiende a 0 de a. Voy a factorizar de una vez esta a porque está multiplicando a estos dos, entonces la puedo factorizar y me daría a que multiplica a f de x más h menos f de x, todo entre h, más el límite cuando h tiende a 0. Voy a factorizar del mismo modo b, porque b está multiplicando a estos dos, entonces lo puedo factorizar y me daría b que multiplica g de x más h menos b g de x, todo esto entre h. Esto va a ser igual, voy a sacar esta, acuérdense que podemos sacar las constantes de los límites. Voy a sacar esta a y voy a sacar esta b de sus límites. Y eso me daría a por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, más b límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x, todo entre h. Esta parte de aquí, esto, pues es la definición del límite, ¿no? Y como yo había dicho,
por su posición, que f y g son derivables, entonces existen sus derivadas de estas partes de aquí. Entonces esto va a ser igual a por f' más b por g' de x, porque va a pasar lo mismo con esta función, ¿no? ¿Sale? Y terminamos con la demostración. Entonces, el ejercicio me dice que hagamos la derivada de esa función, donde esa función es la combinación lineal de varias funciones. Estas funciones es esta una función, esta es otra función y esta es otra función. Entonces, f' de x es igual, voy a sacar este 5 porque es un valor constante aquí, que en este caso valía a, 5 por la derivada de x cuadrada con respecto de x, más 2 por la derivada de x con respecto de x, más la derivada de 3 con respecto de x. Este 5 lo voy a multiplicar por la derivada de x al cuadrado, pero esa derivada ya la conocíamos, ¿no? Ya sabemos cuánto es la derivada de una potencia, n por x a la n menos 1, más 2, aquí mi n va a valer 1, es 1, por x a la n menos 1, más la derivada de un valor constante que es 0. Eso va a ser igual a 10, estoy haciendo esta multiplicación, por x más 2 por 1, que es esta multiplicación, por x a la 0, donde x a la 0 es 1. Entonces eso va a ser 2, más 0. Y terminé con mi derivada. La siguiente propiedad es la regla del producto. Esa se puede demostrar haciendo la definición también. En este caso no la voy a demostrar, solo la voy a enunciar. Entonces vamos a tener que si f y g es derivable, entonces la multiplicación f por g, la derivada va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Esta notación, cuando f de x le voy a llamar u y g de x le voy a llamar v, va a ser igual a la notación en estilo cociente, va a ser igual a u por dv más v por du. Y si nosotros tenemos ya claro cuál va a ser nuestra variable, que en este caso es x, lo podemos dejar expresada nada más con las primas. Entonces, u por v, la derivada de esto, va a ser igual a u por la derivada de v más b por la derivada de u. ¿Cómo vamos a utilizar esta propiedad? Bueno, aquí vamos a tener un ejemplo. Y fíjense que tenemos que nuestra función de x va a estar compuesta por la multiplicación de dos funciones, ¿sí? Estas van a ser otras dos funciones. Podríamos hacerlo desarrollando esta multiplicación, entonces solamente nos va a quedar una combinación lineal de funciones potencia, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, ya una multiplicación más complicada, ese tipo de desarrollo ya se nos va a hacer un desarrollo engorroso. Ahorita vamos a jugar con este ejemplo de juguete, tal cual, para que veamos cómo se aplica. Pero va a haber funciones más complicadas que donde desarrollar esta multiplicación va a ser un paso mucho más complicado todavía que evaluar la derivada. Voy a hacer esa derivada. En este caso, a esta primera función la voy a llamar u y a esta segunda función la voy a llamar b. Y mi derivada f' de x va a ser igual a u, que es 1 menos 4x cúbica, por la derivada de b. ¿Cuánto vale la derivada de b? Pues hay que sacarla, ¿no? Entonces es 3 por la derivada de x cuadrado con respecto de x, menos 5 por la derivada de x con respecto de x, más la derivada de 2 con respecto de x. Esto va a ser igual a 3 que multiplica, usamos la regla de la potencia, 2 por x a la 2 menos 1, que es 1, menos 5 por 1, x a la 1 menos 1 es 0, más la derivada de una constante que es 0. Y eso va a ser igual a 3 por 2 son 6, x menos 5 por 1 son 5, por x a la 0, que es 1, más 0. Entonces la derivada de b va a ser igual a eso. Ahora también vamos a ocupar la derivada de u. Y la derivada de u es esta derivada de acá. Entonces va a ser la derivada de 1 con respecto de x menos 4 por la derivada de x cúbica con respecto de x. Eso va a quedar.
Esta es la derivada de una constante, menos 4 que multiplica a n, que en este caso n es 3, por x a la 3 menos 1, que es 2. Eso me va a quedar, el 0 se va, menos 12 por x cuadrado. Ahora sí, regreso a la derivada. Entonces habíamos dicho que es u por la derivada de b, y la derivada de b es 6x menos 5 más b, 3x cuadrada menos 5x más 2, por la derivada de u, y la derivada de u es menos 12x, ¿sale? Y ya tuve mi derivada. Todavía puedo desarrollar esto, pero la aplicación de la derivada de ya está. Con esto ya obtuve mi derivada, ¿sale? Y la última que vamos a ver el día de hoy va a ser la regla del cociente, y dice que si nosotros tenemos dos funciones derivables y g es distinto de 0, entonces el cociente f entre g es derivable y va a ser igual, fíjense, esta está un poco más difícil de aprender, no difícil de demostrar, esta es muy fácil, incluso se les quedó en el taller, y va a ser igual a f' de x por g de x menos f de x por g' de x, todo dividido entre g de x al cuadrado. Ahora, si tomamos otra vez esa notación que ya les había comentado, la de denominar una parte de la función u y la otra parte de la función como v, entonces la derivada de con respecto de x de u entre b va a ser b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre b al cuadrado. Si a ustedes les cuesta trabajo recordar, fíjense que si yo tengo la derivada de u entre b, entonces b otra vez se vuelve a poner al cuadrado. O sea, este b lo vuelvo a poner, pero le pongo al cuadrado. Y este b otra vez lo vuelvo a poner arriba. Y ya nada más escribo la derivada de la otra, menos, ahora la otra sin derivar, por la derivada de b. Esa también se puede escribir en esta notación cuando tenemos claro cuál va a ser nuestra incógnita con respecto de qué estoy derivando. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es análogo todo. Es con la notación que más acomode. Yo he visto que la notación de u entre b sirve más a la hora de memorizar estas propiedades, porque a lo largo del curso vamos a tener que estar ocupando estas reglas de derivación. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo nos pide calcular la derivada de f de t. Y para calcular la derivada, yo voy a denominar numerador como u y al denominador lo voy a llamar b. Esta es la prima. Este es igual a b cuadrado por b por u' menos b' por u. Entonces vamos a necesitar u' y u' va a ser igual a la derivada con respecto de t de 1 menos la derivada con respecto de t cuadrado. Eso va a ser igual a la derivada de una constante, va a ser igual a 0, menos la derivada de t al cuadrado. Vamos a usar la regla de la potencia, donde n va a ser 2, entonces es 2 por t a la 2 menos 1, que es 1. Y eso va a ser igual a menos 2t. ¿Cuál va a ser la derivada de b? Pues va a ser la derivada de lo de abajo. La derivada de 1 con respecto de t más la derivada de t cuadrado con respecto de t. Esto va a ser igual a la derivada de una constante que es 0 más t a la n, donde n es 2, entonces es 2 por t a la n menos 1, que es 1. Esto va a ser igual a 2t. Ahora vamos a calcular la derivada de x. Va a ser igual a b al cuadrado, que es 1, más t al cuadrado, todo al cuadrado, por b, 1 más t cuadrado, por la derivada de u, que es menos 2t, menos u, que es 1 menos t cuadrado, por la derivada de b. Y la derivada de b es 2t. Esta derivada todavía la podemos simplificar más. Simplemente ahorita les estoy mostrando cómo vamos a aplicar esta propiedad. Ahí la voy a dejar.
Y a continuación vamos a ver mejor ejemplos para ver cómo se aplica todo esto que acabamos de ver. En la primera me pide calcular esta derivada. Y para calcular esta derivada yo recomiendo primero poner todo en términos de potencia. Entonces, ¿están de acuerdo que esta y va a ser igual a 3x a la menos 1 menos 4 por x a la menos 2? ¿Sí? Y ahora esa derivada, pues ya nada más va a ser sacar la derivada de esa combinación lineal. Va a ser igual a 3 por la derivada de x a la menos 1 con respecto de x, menos 4 por la derivada de x a la menos 2 con respecto de x. Eso va a ser igual a 3 y la derivada de eso va a ser n, donde n es menos 1, por x a la n menos 1. Es menos 1 me da menos 2. Menos 4 por n, donde n va a ser menos 2, por x a la n menos 1, donde n es menos 2, menos 1 es menos 3. Y esto va a ser igual a menos 3x a la menos 2 más, porque menos por menos me da más, 8x a la menos 3. Y terminamos. Ok, el segundo ejemplo va a ser calcular u de x. Y para calcular esta voy a ocupar la regla del recíproco. La regla del recíproco no la vimos en estas propiedades, pero se les quedó en el taller. Y la regla del recíproco me dice que si yo tengo una función de x igual a 1 entre g de x, entonces f' de x va a ser igual a g de x' entre g de x al cuadrado. Entonces voy a utilizar esa regla y mi g de x es igual a x más 2 al cuadrado. ¿Cuánto va a valer g' de x? Bueno, ¿están de acuerdo que g de x es igual a x más 2 por x más 2? ¿Sí o no? Voy a tener una multiplicación. Entonces, si yo llamo u a esto y b a esto, sabemos que la derivada de una multiplicación de funciones es u, donde u es x más 2, por la derivada de u. Y la derivada de u es la derivada de x más la derivada de una constante. Y la derivada de x es 1. Entonces esto es 1. Más b, donde b es x más 2, por la derivada de u. Y la derivada de u va a ser la derivada de x, que es 1, más la derivada de una constante que es 0. Entonces esto va multiplicado por 1. Y esto es igual a x más 2 más x más 2. Esto lo voy a simplificar. Me va a dar 2x más 4. O es lo mismo que 2 por x más 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí voy a ocupar la regla del recíproco. Y la regla del recíproco me dice que es la derivada de g, que es entre g al cuadrado. Y mi g es x más 2 al cuadrado y esto al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 por x más 2 entre x más 2. El cuadrado del cuadrado me da la multiplicación de los exponentes y 2 por 2 es 4. Entonces puedo eliminar este con uno de los de aquí. Y me va a quedar entonces que la derivada va a ser 2 entre x más 2 a la 3. Y con eso terminamos. Y por último vamos a evaluar la función, la derivada de la función f de x. Y esta función parece aquí un monstruo. Híjole, ¿qué voy a aplicar? La suma, la división, multiplicación, ¿qué aplicaré? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es simplificar esta función y vamos a tener que f de x va a ser igual. Voy a hacer esta suma del numerador y esta suma del denominador. Entonces, para hacer esa suma, pues hay que multiplicar
esta en realidad está dividida entre 1 y esta entre 1. Entonces hago el producto, me va a quedar x cúbica que multiplica a x cuadrada más 1 menos 1 por 1. Eso me da 1. Todo dividido entre 1 por 2 por x cuadrada más 1. Eso me da x cuadrada más 1. Y ahora abajo me va a quedar x cuarta por x cuadrada más 1 más 1, todo dividido entre x cuadrada más 1. Voy a hacer la ley del sándwich. Voy a hacer esta multiplicación. Esto me va a dar igual a x cúbica que multiplica a x cuadrada más 1 menos 1, todo multiplicado por x cuadrada más 1 entre, ahora por y me va a quedar x cuarta por x cuadrada más 1 más 1, todo multiplicado por x cuadrada más 1. Puedo eliminar estos términos, se me empieza a simplificar la operación, ¿no? Y eso me va a dar igual a x cúbica por x cuadrado más 1 menos 1 sobre x cuarta por x cuadrada más 1 más 1. ¿Sí? Ahora yo he visto muchas veces que como tienen este término aquí y aquí, lo eliminan y lo van a eliminar con este. Eso está mal hecho, muchachos. ¿Por qué? Porque tenemos en medio de eso un signo menos o un signo más. Cuando pasa eso, no podemos eliminar términos, ¿sale? Solo podemos eliminarlos cuando estamos multiplicando. ¿Por qué los podemos eliminar? Bueno, la explicación es justamente, podría factorizar un 1 inteligente que sería x cuadrada más 1 por x cuadrada más 1 y eso se vuelve 1. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número, ¿no? En realidad no se está cancelando, sino simplemente estamos factorizando un 1. ¿Sí? Aquí en este caso no podemos factorizar este 1. Por eso no podemos eliminar. Lo que sí podemos hacer es desarrollar esta multiplicación y nos daría x quinta más x cúbica menos 1 entre x sexta más x tercera más 1. ¿Sí? Entonces eso va a ser mi función de x quinta más x cúbica menos 1 entre entonces mi función de x va a ser x quinta más x cúbica menos 1 sobre x sexta más x cuarta más 1. A esto de aquí arriba yo le voy a llamar u y a lo de abajo b. Y ahora sí, voy a utilizar, voy a hacer la derivada utilizando la regla del cociente. ¿Cuál va a ser la regla del cociente? Pues es b cuadrada al cuadrado por b por la derivada de u. Vamos a calcular las derivadas, lo voy a hacer aquí. U' es igual a la derivada de lo de arriba, entonces me va a quedar 5 por x a la 5 menos 1, 4 más 3x a la 2 menos la derivada de 1 que es 0. Y b' va a ser igual a 6x quinta, estoy derivando esta, más 4x cúbica, que es esta parte, más la derivada de una constante. Entonces voy a sustituir aquí en la derivada y esto me va a dar b por la derivada de u y la derivada de u es 5x cuarta más 3x cuadrada menos u, que es x quinta más x cúbica menos 1 por la derivada de b, que es 6x quinta más 4x cúbica. Puedo todavía simplificar cosas, pero hasta aquí ya la voy a dejar. Ya lo que sigue sería hacer las simplificaciones y terminamos con la derivación. Y bueno, hasta aquí la dejamos.
Espero sus comentarios, espero sus dudas y ya saben, sigo al pendiente de cualquier cosa que necesiten.